muros rodeando estoy, tú los derribas hoy. Nunca has fallado, eres Dios. Sí, gracias. ¿Alguien de lo que vimos la semana pasada, alguien tiene alguna reflexión? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Bueno, ¿se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? ¿Qué fue lo último que vimos? Sí, bueno, el tópico principal, sí estuvimos leyendo los primeros 5 versículos, ¿verdad? El énfasis de lo que estábamos leyendo, ¿cuál fue? ¿El hablar en lenguas? ¿Cuál fue el énfasis de lo que estuvimos viendo? ¿Alguien se recuerda? Lo más relevante de esto. ¿Qué es lo que consideraron lo más relevante de lo que vimos? Algo que le manifestó a usted el Señor aquí. El verso 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Recuerdan eso? ¿Y recuerdan la evaluación que hicimos acerca de qué era lo más importante? ¿Nadie recuerda? ¿Alguien que elabore más? ¿Qué era lo más, qué es lo más importante? O sea, todo es importante. Ningún don de Dios es menos importante que otro. Y esto con el fin de que no lo evaluemos porque dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. En esto sí, algunos son mayores que otros. ¿Mayores en qué? En entendimiento, mayores en responsabilidad para ministrar a otros, ¿verdad? No mayores en estatura, me refiero, delante de Dios todos somos, nos ve perfectamente de la misma manera, nos evalúa a todos con el mismo valor. Pero mayores sí en cuestión de entendimiento, de comprensión. Y eso es importante en la iglesia, porque sin aquellos que sean más maduros, entonces no habrá quien equipe o el Señor lleve para perfeccionar a otros. Conforme dice la Escritura en la carta a los Efesios, dice que porque Él constituyó a unos ya como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar totalmente a los santos. Entonces siempre tiene que haber tutores y curadores en la iglesia. Dios prepara a las personas así. ¿Para qué? Para que otros sean edificados de la misma manera. Entonces, unos llevan una mayor responsabilidad que otros, ¿verdad? En ese contexto son mayores. Pero en cuanto a los dones, todos los dones y todas las virtudes de Dios son igual de importantes. Así que no anhele algo más que... Y si alguno no ha recibido, si alguno no ha recibido alguno de estos dones, recíbalos, por favor. Esto ya está en cada uno de nosotros, si recibimos o no recibimos. Porque hay cosas que decimos, esto no, porque no lo entiendo o me da temor. Y uno a veces puede
A veces no nos atrevemos a hablar a otros, aunque sintamos en el corazón y "No, es que no sé cómo hablar", como dijo Moisés, ¿no? No, Señor, yo no sé hablar, manda a alguien más. Pues solamente iba a llevar el mensaje de Dios, ¿no? Y Dios le dijo, yo voy a estar contigo y en tu boca. Pero él decía, no, es que yo tartamudeo mucho. ¿Y quién te dio la lengua? ¿Quién te dio la boca? O alguno que diga, no, es que yo el hablar en lenguas para mí eso no. Pues si no hablas en lengua, entonces ¿cómo vas a ser edificado? Dice. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque no habla a los hombres sino a Dios. No, nada es de menospreciar. Así que todos necesitamos anhelar recibir, porque en Dios está el dar, en ti está el recibir. No frenemos eso, no lo interrumpamos, no impidamos. Entonces dice, el que habla en lenguas habla con Dios, pero el que profetiza habla a la iglesia, a menos, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando estamos orando en lenguas, también Dios nos da nos da la oportunidad de poder, en ese mismo contacto, poder entender en nuestra alma lo que está fluyendo dentro de nosotros y siempre somos edificados. En la medida que tú te ejercites en ello, te vas a dar cuenta cómo el entendimiento viene de Dios también, porque tú estás fluyendo en el Señor así. Y después te das cuenta que hay entendimiento para poder explicar a otros, para poder compartir con otros. Pero el que no se atreve, el que rechaza eso, o el que por temor no lo recibe, a veces no tiene más que entendimiento natural de las cosas y no entendimiento espiritual. Por eso es importante. Si no, no estuviera aquí. ¿Me explico? ¿Me entiende? Por eso es tan importante el hablar en lenguas. Ahora, el hablar en lenguas no es humano. Es para que el humano lo experimente. Pero no es de origen humano, no proviene de nosotros mismos, para que no intentemos aprender oyendo a otros. Usted sabe que uno aprende por lo que oye. Los niños aprenden a elaborar, a hablar, porque oyen, ¿verdad? Donde quiera que se vaya desarrollando un niño, aprende. Un amigo mío muy impresionado la primera vez que ya le dieron sus papeles para cruzar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Y ahí sí, me impresionó ver cómo los niños hablan el inglés tan fácil. Sí, porque crecen en ese ambiente, lo escuchan. Así que tú puedes aprender y copiar lo que otro dice y ya sé. Pero no se trata de eso, se trata de tu intimidad con Dios. Porque el hablar en lenguas es para ti, es para ti. No lo rehúses eso, anhélalo, recíbelo. Y al hacerlo vas a recibir entendimiento de Dios para entender, para poder explicarle a otro en el idioma que te puede entender. Porque al hablar en lengua, pues no te van a entender. A menos que el Espíritu Santo se lo revele a uno. Cuando alguien está hablando en lenguas, en ocasiones, el Espíritu Santo le puede estar revelando a otro lo que está diciendo aquel. Pero eso es de Dios. Eso es el Señor. En la iglesia no todo todo tiene que dejar fluir de todo lo que viene de Dios. Debemos permitirlo y aceptarlo. Y aquí el énfasis es que vayamos ubicando las cosas en el contexto correcto, dice el verso 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Aquí la cosa de la inspiración siempre de Dios, siempre fluyendo en nosotros para compartir a otro, para compartir con otros, porque es importante que el pensamiento de Dios trascienda hacia otros. ¿Cuánta gente tiene un criterio equivocado de Dios en diferentes aspectos?
Y si no hay entendimiento de Dios en ti, ¿cómo lo explicas? Si tú mismo vives con incógnitas e incertidumbres de que no entiendes el pensamiento de Dios, Dios se revela a ti y te da entendimiento de los porqués. Pero le está enfatizando, no está haciendo menos el hablar en lengua, sino que siempre esté el entendimiento de Dios en nosotros. Pero esto viene porque yo estoy en comunión con Dios y estoy permitiendo que su Espíritu me motive para también yo hablar con Dios. ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Hablando en un idioma que usted mismo entienda o hablando en una lengua que usted no comprenda? ¿Cómo se siente más cómodo? ¿Verdad? Entonces esto también puede ser un bloqueo para que usted no esté permitiendo el hablar en lenguas. Abandone su comodidad, reconozca. Se nos hace más fácil hablar y decir lo que, como ya entendemos, y nos encontramos diciéndole a Dios las cosas que creemos que son necesarias. Pero cuando el Espíritu nos motiva y nos impulsa a esa comunión y a esa expresión, nuestra alma está siendo edificada. Podemos entender y luego nos encontramos explicando cosas y nos sorprendemos porque las entendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da entendimiento para hablar. Ahí está la profecía, para que otro sea edificado. Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Todo instrumento musical, aunque es solamente sonido, usted lo escucha y usted lo identifica. Usted sabe, bueno, yo espero que todos sepan cuando se está tocando un violín, ¿verdad? Cuando se escucha una guitarra, ¿verdad? Cuando es un saxofón. ¿Alguno discierne cuando es un clarinete? Cuando es una tuba. ¿No lo discierne? ¿Discierne cuando son los timbales? ¿Discierne cuando son las congas? ¿Los bongos? ¿No? Solo aquellos que se han ejercitado. Solo aquellos que se han ejercitado en poner atención distingue una cosa. Pero en la armonía, cuando tocan juntos y hay sincronización, se oye una armonía muy bonita, preciosa. De manera que todo aquel que se ejercita en la comunión con el Señor, en el fluir de esas lenguas espirituales en Él, se acostumbra a distinguir correctamente todo. Porque el Espíritu le da entendimiento. Mas si yo no llevo esa comprensión dentro de mí, voy a rechazar algunas cosas por temor de lo incierto, de lo que no me he ejercitado en ello. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Se fija que tiene mucho que ver su disposición, su deseo, su anhelo de abundar en ello, porque la abundancia de ello fue derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero necesitamos desearlo. No necesitamos anhelar producirlo. Necesitamos anhelar que haya ese fluir en nosotros. Es de Dios para nosotros. Así que anhelemos eso. Verso 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña
pida en oración poder interpretarla. Cuando estés orando en lenguas, tu disposición interna es para poder recibir de Dios. Porque al estar orando tú en lenguas, si lo haces sin una conciencia a de quién estás dirigiendo, pues tu alma se distrae. Tienes que estar ahí. Ese deseo necesita estar ahí en ti. No solamente repetir palabras, ¿verdad? Como un perico. Que los pericos saben imitar muy bien. Pero realmente no tienen iniciativa, para ellos no hay. No. Ellos solamente saben imitar. Pero su conciencia no está ahí. Recuerdo que cuando éramos adolescentes jugábamos en una cancha de básquetbol ahí por la calle Segunda, la casa de un amigo mío. Y su mamá siempre le gritaba cuando ya era la hora de irse a comer, y en la cancha de él afuera jugábamos. Y tenían una cotorra, un pericote así, ¿no? Decían que era una cotorra. Y la cotorra imitaba a la mamá de él, y es igualita. Y a veces corría él. Corría porque creía que su mamá lo estaba llamando. Y todos nos reíamos, ¿verdad? Porque regresaba enojado. Ay, fue la cotorra otra vez. Le decía igualito. La cotorra igualito, el mismo tono que su mamá. ¿Serio? No es broma, de veras, es serio eso. Así que Dios no nos hizo para que fuéramos solamente repetidores, sino para que recibiéramos y hubiera inspiración a nosotros. Así que necesitamos que nuestra conciencia y nuestra alma, nuestra mente esté ahí de constante. ¿Para qué? Para que haya entendimiento para otros. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La conexión aquí. Tu entendimiento tiene que estar ahí. Tu entendimiento no es para tú descifrar, sino para que esté en esa misma conexión. Te das cuenta luego cómo hay comprensión para explicarle a otro. Pero si tu entendimiento, o sea, tu alma no está ahí presente, pues sepa. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué significa esto? Oraré con el espíritu, sí, pero oraré con el entendimiento. O sea, mi disposición ahí para que mi entendimiento no quede sin fruto. Que haya un fruto. Ese fruto tiene que ser para que alguien se alimente. No te conformes a nada más para ti, porque cuando alguien solamente se conforma para sí, pero no está dispuesto a edificar a otros, entonces se frustra también, porque es dando como recibimos. Necesitamos tener esa disposición para edificar a otros, porque Dios nos lleva para ser tutores y curadores de otros en la iglesia. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El otro no va a poder consentir, estar de acuerdo, porque no va a entender. Entonces sí es muy importante que cuando nos reunimos como iglesia haya palabras proféticas, haya palabras de entendimiento para todos. Pero cuando estemos en nuestra intimidad con el Señor, nos ejercitemos en el orar en lenguas. No, las lenguas no que provienen del entendimiento, sino del espíritu.
Y para que nuestro entendimiento no quede sin fruto, necesito estar muy atento siempre al Señor. No nada más hablando al aire, como el perico ese que le gritaba a mi amigo. Podemos engañar a las gentes porque nos oyen repetir cosas. Y la gente va a pensar, oh, es muy espiritual, pero el árbol se conoce por su fruto. Como solo era una copia, regresaba enojado mi amigo, porque se lo vacilaba el perico. No era. Verso 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Le pone mucha énfasis a que todo lo que en lo privado tú seas edificado sea para que otro también lo sea. Y otro sea instruido de cómo necesita conectarse o mantenerse en esa conexión con el Señor siempre. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. ¿Estaba jactándose aquí? ¿Por qué usa esa expresión? Si yo les digo a ustedes, yo doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes, ¿qué impresión les causa? ¿Así lo está diciendo el apóstol con ese énfasis? ¿Está presumiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la motivación en esto? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Cuál es el énfasis ahí? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice eso? Quizás era porque pues él les compartía, entonces era como una manera de sentirse seguro, confiado, porque pues él tenía como la responsabilidad, ¿no?, de transmitir eso que él pues entendía o se mantenía pues en su comunión con Dios. Como una manera de, pues sí, de asegurar algo, como pues qué bueno que yo lo hago porque pues tengo una responsabilidad frente a ustedes. Él sí dice que lo hace, pero dice, lo hago, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo hablo en lenguas más que tú. Hablo en lenguas más que tú, que ustedes. ¿Hay algún tono de presunción ahí o qué es? ¿Por qué es eso? ¿Por qué lo dice así? Yo creo que el Espíritu Santo es el que da pues ese don, y no es para jactarse, simplemente como para bendecir a más gente. Para eso es. De eso se trata. Para que seas edificado tú y otros sean edificados. Pero ¿por qué el apóstol está usando esta forma de expresión? ¿Por qué está diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes? Pues para bendecirlos. Okay. Está asumiendo una responsabilidad. ¿Sí? Porque tenía la disposición de hacerlo en el espíritu también, pero también con una disposición de entenderlo en el alma, pues. Por eso creo yo que lo comentaba así. O sea, él ha tomado una responsabilidad mayor que la de los otros. Yo creo que de alguna manera lo está haciendo que se ubiquen ellos también, que vean que no es de él, pero que si ellos tuvieran ese mismo anhelo, también podrían hacerlo. Sí, o sea, no está buscando crear competencia, porque en el Señor no debe de haber competencia, debe de ser cooperación entre todos. Pero sí lo que está es estimulando, ¿verdad?, que todos podamos llegar a poder hacerlo más. Que todos anhelemos ejercitarnos más en ello. Él está haciéndolo en primera persona diciendo, yo lo he experimentado. Oro en lenguas más que todos ustedes, no para presumir ni para jactarse, sino para estimularles, para que vean que todos podemos participar de eso en abundancia. Por eso dice, procurad abundar en ello.
No hay otra motivación más que esa, estimular a que otros se ejerciten en aquello que ya han recibido. El don de las lenguas es un don que todo creyente, Dios lo dispuso para él, para todo creyente. No esté esperando que Dios le dé ese don. Dios ya le dio ese don. ¿Me explico? Porque si usted esperando algo que ya le fue dado, entonces quiere decir que no ha creído. Si ya le fue dado, usted tiene que, al creer eso, usted lo que va a hacer es recibirlo. Pero es como si Dios le estuviera entregando algo y usted todavía dice, ay, no. Si está ahí, pero ¿por qué? El Espíritu de Dios está en usted. Si usted ha creído, ese es un don que ya está en usted. No le pida al Señor que se lo dé. Crea que se lo ha dado y permita que el Espíritu Santo sea el que se manifieste ahí. ¿Me explico? No proviene de su iniciativa, proviene de la iniciativa de Dios, pero su disposición quiere mucho que decir. ¿Me explico? Entonces ven, Gilberto, y explícales cómo fue eso. Ven, Gil. Y él me platicaba su experiencia. Y platícales todo lo que pasó y cómo ya no hubo más y después. Es que el domingo yo le compartía al pastor que hace más o menos como 2 años yo iba manejando y pues siempre voy escuchando alabanzas y iba al trabajo, iba cantando tan fuerte y con tanto amor que empecé a decir cosas que no entendí, pero sentí una sensación como cuando recibí al Espíritu Santo la primera, bueno, yo digo pues la única ocasión, pero esa sensación cuando me entregué al Señor, esa misma sensación yo la sentí. Iba manejando y me dio miedo porque no me entendí, pero sentí esa fuerza interior y ese calor y eso que, bueno, todos ustedes saben que cuando entra el Espíritu Santo o hace contacto con uno, yo iba llorando y no me importaba si me veían o no me veían a los lados. Lo que me asustó es que fuera a chocar. Entonces me detuve esa sensación y la verdad ya no la busqué. Y es lo que me decía el pastor el domingo, dice, es que ya lo tienes dentro, o sea, no es algo que tú anheles, ya está en ti y debes de permitir que eso florezca, pues, pero procurar. Y lo tomo como, la verdad, sí me sorprendió, a nadie se lo había dicho, al pastor fue el primero que se lo dije. Y ayer, ¿y por qué 2 años? Pues porque yo dije, no, pues fue algo nomás así pasajero, pero ahora que explica que es algo y que está escrito, ¿verdad? Que ya lo tenemos, no es algo que anhelemos, sino que ya está ahí. Entonces procurar como intimar más para nada más que fluya, pues, ¿verdad? Intimar más. El nivel de intimidad que tengas con el Señor va a determinar ese fluir, si lo frenas o lo detienes. No se trata de hacer esfuerzos, se trata solamente de creer y de dejar que el fluir del Espíritu de Dios, permitir que ese fluir sea en ti. No estés pidiéndole a Dios que te lo dé o hagas esfuerzos para obtenerlo. Cree que lo has recibido, porque así fue. Si recibiste a Cristo, toda su virtud y todo su don está en ti. No lo inventes. No copies a otros.
Porque, como les digo, es fácil copiar. Así aprendemos. Aprendemos a hablar oyendo. Si le ponemos más atención, ¿verdad?, al Señor, entonces va a venir de Él. Si entró un momento como de temor, ¿verdad? Entonces, no sé si porque ya con el correr de la nariz y la llanto, y al llegar allá, como el director de cirugía del Seguro Social viene así. No sé. Pero el asunto es que a veces en el temor frenamos lo que Dios quiere que haya en nosotros. Si no fuera así, no lo hubiera dejado por escrito. Ahora, se están dando cosas en la iglesia aquí que están buscando impedir ese fluir. Por eso está instruyendo acerca de ello. Y también había ciertas desviaciones. Algunos decían, no, yo no, ¿verdad? Yo solamente hablar en el idioma conocido, porque es más importante edificar a otros, pero te olvidas del otro fundamento. Nada es más importante que nada. Si se trata de virtud de Dios, ninguna es más importante que otra. Dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Esto es en respecto a mi relación con mi prójimo, a la relación con los demás. Ahí es donde está el énfasis, no que sea más importante una cosa que la otra. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Quiere decir que estaban ocurriendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y le digo, ya no sean niños. Había había competencias, había jactancia, había temores, había quienes estaban ejercitándose y quienes no, ¿verdad? Quienes estaban fluyendo y quienes no. Entonces está trayendo equilibrio aquí el Señor, para que todos participemos. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, que quede claro, dice. Esto está escrito en la ley. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y aún así, ni aún así, me oirán, dice el Señor. Está enfatizando y está aclarando que esto no es un invento nuevo, está escrito en la ley. El Señor ya habló sobre esto, ya nos dejó establecido que esto es un don de Él y que lo hará. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes. Las lenguas no son señales para los creyentes, sino a los incrédulos. Algunos rebatían diciendo, bueno, si es para los incrédulos, entonces no las quiero, porque yo soy creyente. No, son solamente una señal. Para el incrédulo es una señal. Pero como no entiende, en eso quedan solamente una señal. Pero para el creyente, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes, porque solo los creyentes pueden hablar con toda conciencia de parte de Dios, lo que es la profecía, pues. Porque eso es la profecía. La palabra de Dios, entendimiento para que todos comprendan. Entonces, para mí el hablar en lenguas es un don. La profecía, ¿verdad?, es para edificación de otros. Así que las dos cosas son sumamente importantes o igual de importantes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como aquí nosotros hoy, ¿verdad?, y todos hablan en lenguas, pues si todos aquí hablamos en lenguas y hacemos una reunión de oración y todos nosotros ya hablamos en lenguas, no entra nadie más, ¿ok? Yo sé que eso dice aquí, pero piénselo. Si todos estamos en la fe y estamos
creyendo y todos ya disfrutamos de ese don. Y todos estamos orando en lenguas. ¿Estamos siendo edificados? Otra vez. Si todos aquí oramos en lenguas, todos, sin excepción, todos ya disfrutan de la manifestación de ese don y del fluir de ese don en cada uno. Y cerramos la puerta y todos oramos en lenguas. ¿Seremos edificados? Sí, ¿quién me da otro sí por ahí? Levanta la mano si piensan que sí. Los que no la levantaron no creen. Ok. Si hablamos en lenguas, no hablamos a los hombres, hablamos a Dios. Aunque por el Espíritu hablamos misterios, entonces somos edificados. Ok. Pero, al ser una reunión pública y pueda entrar alguien, un indocto o un incrédulo. Un indocto es aquel que es un neófito todavía, un niño pues, uno que no entiende. Y entra alguien así a la iglesia. Toda la iglesia está. Ahí es donde pone el énfasis, dice. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pues sí. ¿Sí? Por eso no nos ejercitamos públicamente en el hablar en lenguas. Pero no debemos dejar de hacerlo. Usted puede estar ahí en su lugar y usted puede estar en lo personal, estar fluyendo sin levantar su voz. O puede hacerlo todo el tiempo, cuando vaya en el carro, cuando esté en su casa, cuando lo que esté haciendo, usted lo puede hacer. Porque ese es un don de Dios. Esté acostado, esté sentado, esté haciendo lo que esté haciendo, usted se puede ejercitar en ello, porque el Señor se lo dio para eso, para usted ser edificado. Pero en tanto usted entra en contacto con un indocto o un incrédulo, es mejor hablar en palabra entendible para él. Pero si usted está con su hermano que fluye igual y nos reunimos aquí una reunión de oración, nada más para... ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Y oro solo en lenguas. Pero hay que estar muy conscientes, pues también, ¿dónde estamos? ¿Con quién estamos? Dios nos da entendimiento para discernir eso. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Cuando todos hablamos palabras de humana comprensión, pero inspiradas por el Espíritu, el entendimiento de Dios es revelado, la mente de Dios es expuesta, el que entra, el Espíritu Santo le toca, porque se habla una palabra y dicen, yo lo he oído muchísimas veces, yo participé de eso también en alguna ocasión cuando llegué a la iglesia como indocto, como neófito, y escuchaba la palabra y decía, ¿quién le dijo eso de mí? Parecía que todos se lo habían relatado. Yo pensaba, ¿le habrán platicado? ¿Le habrán dicho? No entendía todo. Todavía no entendía. Pensaba que alguien me había estado exponiendo ahí. Pero a la medida que Dios me fue trayendo entendimiento, me di cuenta que era el mismo Espíritu. Le da a uno. Le llega la palabra a uno. Por eso dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿A cuántos todavía les resulta difícil digerir la palabra juzgar? ¿Cuántos piensan que a usted no les ha dado juzgar? ¿Cuántos piensan que a usted no tiene que juzgar? ¿Okay? ¿Cuántos piensan que sí tienen que juzgar? ¿Y cuántos no van a levantar la mano? No importa que pregunte. Mire, todos debemos de juzgar por el Espíritu, conforme a la verdad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero
Si alguna doctrina le fue impuesta a usted diciéndole que no debe de juzgar, es como si usted ahora no puede discernir. Usted no debe de jamás de someter al escrutinio lo que se dice. Si usted no está atento, si usted está atento a lo que yo estoy diciendo y está usted atento a Dios, usted tiene que estar juzgando, tiene que estar evaluando si lo que estoy diciendo es conforme a Dios o no lo es. Usted tiene que estar juzgando eso. ¿Me explico? Tiene que juzgar, y conforme a quién, al criterio de usted o al criterio de Dios. Exacto. Entonces, usted está obligado a estar escuchando al Señor. Si algo que yo diga no es conforme a Dios, usted lo tiene que juzgar. Y ahora, ¿cuántos piensan que no les es dado condenar? ¿Cuántos piensan que usted no debe de condenar? No, son muchos. Ok. La pregunta está así, ¿no? No sé cómo lo entendió usted, pero yo nada más dije eso. Ya se encontró con algo de lo que se predicó la semana pasada, ¿no? Ya se acordó de lo de Noé, ¿verdad? Ya recordó ahorita el significado de la palabra condenar, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos aquí saben que tienen que condenar todo aquello que no sea conforme a la voluntad de Dios? Condenar es rechazar enérgicamente cualquier criterio que no sea conforme a la verdad. Eso es condenar. Me refiero a los criterios, porque no condene a la persona, condene los criterios. Si no son conforme a la verdad, usted rechácelos. De manera que usted tiene que estar juzgando, y también, si así se diera la situación, tendría que condenar si se dice una doctrina equivocada. ¿Me entendió lo que dije? ¿Sí me entendió? Si yo le predico una barbaridad, o cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que se para aquí a predicar, dice una barbaridad que no es conforme a Dios, usted dice, bueno, pues ya la dijo, la tengo que aceptar. Usted dice, no, eso no. ¿Por qué? Porque no es conforme a la palabra de Dios. Y usted juzgó por el Espíritu. Porque si no juzga por el Espíritu, entonces, si usted ya aprendió una doctrina de una manera y lo escucha otra, usted lo va a rechazar. No va a juzgar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque, no, pues es que, ¿me entiende? Tiene que haber ese equilibrio de Dios en nosotros. Él es el que nos produce eso. Lo dejé en la oficina, si no lo hubiera leído ahora. Este martes leíamos una revista que tenía ahí desde el 2007. Está sobre. Les voy a leer algo y usted quiero que juzgue y ya sé que condene, ¿no? Esto es sumamente importante, entenderlo, porque si no cae en condenación o cae en ser cándido, aceptar todo. ¿Entiende? Tiene que ser todo por el Espíritu. Entonces, respecto a lo que leíamos en este momento, dice, si entra el incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Así es como toca el Señor a aquellos que no han creído, si son incrédulos o son indoctos, que viven todavía en cierta confusión porque todavía son neófitos, pues. Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Porque ¿quién más pudo haber manifestado aquello sino Dios? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tienes... ¡Qué rápido!
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ok, les voy a leer algo y quiero que juzguen conforme al Espíritu y también quiero que si no es conforme al Espíritu, condenen. ¿Se atreven a hacerlo? ¿Sí? Ok, entendiendo lo que significa condenar, no me voy a condenar a mí, yo solamente voy a leer esto. No les voy a decir quién lo recopiló esto, tampoco les voy a decir quién lo dijo, solo les voy a decir lo que se dijo. Según esta persona, todo esto fue recopilado por un hombre que sus predicaciones aún las escuchamos hoy. Dijo así: la oración es la condición eterna y primordial por la que puede rogarse al Padre que ponga el mundo bajo el gobierno del Hijo. ¿Escuchó eso? ¿Quiere que lo repita otra vez? Ahí va otra vez. Póngale atención a este dicho. ¿Okay? La oración es la condición eterna y primordial por la que puede rogarse al Padre que ponga el mundo bajo el gobierno del Hijo. ¿Es verdad o es mentira esto? Pues oí así como barullo, pero no entendí. ¿Es verdad? ¿Cuántos piensan que es verdad? ¿Cuántos piensan que es mentira? Ok. ¿Por qué piensa que es mentira? Digo, si está juzgando, emita un juicio. Porque ya el mundo está bajo los pies de Cristo y ahí lo pone como que es una condición eterna, o sea, como si dependiera de la oración de nosotros y de rogar que el Padre pusiera el mundo bajo sus pies cuando ya lo hizo. Entonces, pues es mentira. O sea, no aceptaste este criterio, ¿verdad? No. Porque juzgaste correctamente. Entonces, ¿qué hizo con ese criterio? ¿Lo condenó? Lo condenó, lo rechazó. Dice, ahí les va otra, dice. Ahí les va esta. Hablando en ese mismo contexto, dice, si hubiera habido oración constante, insistente, universal por parte del pueblo de Dios, ya hace tiempo que este mundo hubiera sido dominado por Cristo. ¿Verdad o mentira? ¿Cuántos piensan que es mentira? ¿Por qué? ¿Quién va a decir por qué? De los que levantaron la mano. Acá Luis va a decir por qué. ¿Por qué es mentira? Dos. Digo, no, nomás una. No, es que quería probar si está bien, ¿no? Bueno, es que pone, lo que explica pone como si nosotros pudiéramos por medio de nuestra oración convencer a Dios, ¿no? Eso es lo que yo veo ahí y es algo que no se puede, pues, porque Él ya sabe cómo está todo fundado, cómo se va, conoce el principio y el fin, ¿no? Y ya todo lo tiene estructurado perfectamente. Sin embargo, la oración no es un medio para convencer a Dios, pues. ¿Dónde aprendiste esas cosas? Por medio del Espíritu. O sea, juzgó y condenó. ¿Me explico? Ahora, si leemos la Escritura y alguien dice, por ejemplo, voy a tomar la Escritura, esto es solamente el dicho de alguien. Ok, bien hacemos, pero son gente que son cristianos y tienen reputación en el ámbito evangélico, en el mundo, de ser gente de Dios. Pero ¿podemos los cristianos hablar sandeces y tonterías? Uy, fácil, si no más. si yo le digo,
conforme a lo que acabo de leer aquí, voy a volver a repetirlo. Lo acabo de leer ahorita, se me perdió el número. Bueno, si tomo esa escritura que dice, ya, cuéntale, ya se me perdió, pero está aquí, lo acabo de leer. Dice, así que las lenguas son por señal. ¿Recuerda eso que acabamos de leer? Quiero citarlo exactamente. ¿El 22? Ajá. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, basados en ese texto, algunos dicen, no, pues yo por eso prefiero la profecía. Y yo he escuchado esa enseñanza, que es preferible que busquemos la profecía y no, porque las lenguas son por señal, pero no a los creyentes. Entonces yo no las quiero, porque yo sí soy creyente. Estoy interpretando la escritura de una manera equivocada. Pues aquí es donde entra el entendimiento de Dios para eso. Porque yo puedo interpretar la escritura de cualquier forma. Y cada texto lo puedo aplicar a una forma diferente. Así como encontramos estas barbaridades que está diciendo aquí en una revista que se publica, ¿verdad?, entre los cristianos, y que lleve el título y el nombre de la persona con una reputación, pues si lo dijo él ha de estar bien, ¿no? Pues no, si no lo estás filtrando por el Espíritu, si no estás permitiendo que el entendimiento de Dios te dirija. Entonces, ¿aceptas cualquier cosa que se te dice? ¿O rechazas cualquier cosa que se dice? Porque también podemos rechazar todo. Yo ya tengo mi criterio y yo rechazo todo. No. Toma lo bueno, desecha lo malo. Eso es un principio de Dios. Vas a oír muchas cosas. Muchas cosas vienen aquí que son ciertísimas, pero van mezcladas con otras cosas que son aberraciones. ¿Voy a desecharlo todo? No. Ya lo leí, digo, no, pues hay cosas aquí que sí. ¿Lo voy a recomendar? Pues no. Porque si se lo doy a uno que empieza, va a creer que porque se lo di ya eso está bien. No. Dice alguna cosa aquí muy bien ubicada. Y se dice, la escasez de oración es la característica de una época de apostasía y de una iglesia apóstata. ¿Es cierto o es mentira? Se lo voy a leer otra vez, ¿ok? No estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo el escrito este, ¿ok? La escasez de oración es la característica de una época de apostasía y de una iglesia apóstata. ¿Es verdad o es mentira? Juzgue. ¿Es verdad o es mentira? La oración es una consecuencia de la comunión y del agradecimiento. No es para pedir, es un modo de agradecer a Dios y de estar agradecido con el Espíritu Santo de toda obra. Nace de un agradecimiento, no es para conseguir cosas, pues. Ok, pero Y si no hay agradecimiento en toda la iglesia, pues es que quiere decir que está desapegada o no es en comunión con el Espíritu Santo. Okay, pero es una consecuencia. Ok, pero el planteamiento de lo que está diciendo aquí no es hacia esa reflexión. Miren, la escasez, esto está diciendo, está declarando esto como un hecho. Y ustedes digan si es verdad o es falso. La escasez de oración
es la característica de una época de apostasía y de una iglesia apóstata? ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Ok? ¿Falso o verdadero? ¿Esto que está diciendo aquí es falso o es verdadero? Esa parte que acabo de decirles. ¿Verdadero? Falso. Bueno, ya un falso y un verdadero. Falso. Oh, Verdadero. verdadero. Dos verdaderos y un falso. ¿Qué más? Falso. 2 contra 2. Muy bien. Verdadero. Falso. Hoy van empatados. Échale, vamos a terminar dividida aquí la reunión. Ok. ¿Cuántos piensan que esto es falso? 1, 2, 3, 4. 4 piensan que es falso. ¿Cuántos piensan que es verdadero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Oh, ya lo he dicho como cuántas veces. Ok, lo voy a decir otra vez. Ahora, acuérdense, cuando la mayoría dice una cosa, ¿eso lo hace verdad? No, pero Cuando la minoría dice una cosa, ¿eso lo hace mentira? en lo natural sí. ¿Está bien? En lo natural sí es así. En lo natural sí es así. O sea, la verdad, según filosóficamente, pues le estoy hablando humanamente, ¿eh? En lo natural de la verdad. En lo natural de la verdad así es. Así es como funciona todo. O sea, la mayoría tiene que... Sí, eso es lo humano, así es. lo humano. Se deja por la mayoría, ¿no? Pero la pregunta aquí es sobre esto. La pregunta es si es falso o es verdadero este criterio. La escasez de oración es la característica de una época de apostasía y de una iglesia apóstata. Muy bien. Hay quienes piensan que es falso y hay quienes piensan que es verdadero. Muy bien. A los que piensan que es falso, alguien, por favor, de los que digo que es falso, explique por qué cree que es falso. Es falso porque no depende de la oración. No depende de... nosotros no dependemos de lo que es el cuerpo, nosotros dependemos de lo que es la iglesia, nosotros dependemos de lo que es Dios, y Dios sustenta su palabra, y Dios es el que sustenta la obra también. Entonces, si nos vamos del otro lado, sería sustentar que la oración es la que va a sustentar todas las cosas. E incluso No está hablando de la acción, está diciendo que cuando hay escasez. Pues sí, pero el apartarse el apostatar es apartarse de la fe. Sí, Eso pero quiere decir aquí está diciendo que si la apóstata. oración es una característica de alguien que se ha apartado de la fe. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista, pues por Pues supuesto ese es que el único sí, punto de ¿verdad? vista. Aquí Porque en lo sustentable a lo que dice la palabra nos insta a que oremos sin cesar, ¿ok? ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. Cuando no lo estamos haciendo, ¿es una característica de que estamos apostatando? Pues sí, Entonces, ¿es falso o es verdadero? pues por ese lado sí es. Pues, Sí, no, por Bueno, ese lado sí, pero pues o sea, es que ese es el planteamiento que Ajá. está haciendo aquí. Alguien de los que dijo que era verdadero, explique por qué es verdadero. Quien haya dicho que es verdadero, diga por qué cree que es verdadero. A ver, levantaron la mano varios. Martín. ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí todos? Escuchen. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es verdadero? Si hay una verdadera comunión con Dios, estás en una constante oración. Entonces no puede ser que tú tengas una comunión con Dios y no tener, o que haya ausencia de oración, ¿no? Entonces la característica de que te estás alejando del Señor es que dejas de tener esa comunión con Dios, ¿no? Así de sencillo. Ahora fíjense,
Este es un criterio verdadero. ¿Puede volverla a repetir? Porque yo lo entendí diferente. Ok. Voy a leerlo otra vez. ¿Ok? La escasez de oración es la característica de una época de apostasía y de una iglesia apóstata. Vuelve a explicar ese criterio que explicaste. Acá, Pedro, préstale otra vez porque él dice que es verdadero el criterio. ¿Ok? Según el planteamiento ¿escucharon todos el planteamiento, lo que acabo de decir? Ok. Ahora, ¿por qué dices que es verdadero este criterio? El planteamiento dice que si no hay oración es una característica de apostasía. Entonces Dice de una época de apostasía y de una iglesia. Okay. Porque puede ser que en algún momento se pueda apostatar, pero pueda volver al camino, porque el Espíritu le hace volver, pero sí hay apostasía. Pues. Claro, o sea, la constante comunión con el Señor es una constante oración, si tú estás en una permanente comunión con el Señor. Entonces, cuando deja de estar uno en esa comunión con el Señor, en automático deja de estar en esa constante oración. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro lo que dijo? Ok. Entonces, no, dice lo había que entendido... la iglesia, porque realmente la oración es solamente en la iglesia. Brota. Ahora, la oración es de iniciativa humana o de iniciativa divina. Divina. Ok, entonces es la inspiración de Dios moviéndonos a la oración. Por eso podemos orar sin cesar cuando lo hacemos por el Espíritu. Sí. Porque si todo nace de tu iniciativa, aquí de tu alma, entonces no hay conexión. Puedes orar mucho así o creer que oras mucho así, pero realmente estás apostatando porque no estás siguiendo la dirección de Dios. Yo había entendido que de la oración de la iglesia dependía la salvación de la humanidad. Por eso yo decía que era falso. O sea, lo había entendido mal. Ah, bueno, pero el planteamiento estuvo bien, ¿eh? O sea, ya al final ya lo entendí. No, nomás así como, yo lo leí como está escrito. Ahora, quiero que evalúen esto. Escúchenme, quiero que evalúe esto. Hay criterios que está externando que son falsos. Y hay criterios que está externando que son verdaderos. Entender la diferencia entre uno y el otro demanda que estemos en la conexión con el Espíritu de Dios. Sin esa conexión, sin ese contacto con el Señor, recibimos criterios que no. Y no juzgamos por el Espíritu ni condenamos lo que es falso. La iglesia necesita siempre juzgar por el Espíritu y condenar lo que es falso. Porque si tú te callas aún acerca de lo bueno, te es pecado. Entonces, si estás escuchando algo que es mentira, aunque lo digan de buena voluntad, porque hay muchos que enseñan cosas que son mentiras creyendo que están enseñando verdades, y tú te callas, eso te es pecado. Hablar de parte de Dios es profetizar, pero si dices, es que no me has dado condenar, oiga, pues entonces vas a aceptar todos los criterios. O sea, no vas a rechazar enérgicamente la mentira. Debes de rechazar la mentira. Abrazar la verdad siempre. Eso te puede costar. Te va a costar. No solamente te va a costar. ¿Qué te va a costar? Pues tribulación. Te va a costar que te rechacen por eso. Pero cuando la verdad siempre prevalece sobre la mentira. El temor no te puede detener. Si lo hace, el diablo ya logró un objetivo. Hace 2 años, Gilberto vivió una experiencia. Creo que eso fue en el regreso, ¿verdad? Después de que sentiste que se acabó el hilo y que dijo el Señor, venga para acá.
y vivió esa experiencia. Pero luego el temor, digo, perdón, estoy usando tu ejemplo, pero el temor lo frenó. Pero el Señor le dio la valentía de poder externarlo, y el domingo pasado me lo dijo. Entonces, ¿me voy a callar? ¿No le voy a decir? Tengo que decirle. Entonces le estoy diciendo, no, procúralo, está en ti. No andes pidiendo lo que ya te dieron. Porque si pides por algo que ya te dieron, es como que no has querido que te lo dieron. Procúralo. Y que no pare. Que llegue un momento que digas, yo hablo más lenguas más que todos ustedes. ¿Entiendes? O si le digo, no, es que eso no era para ti. Ese no es tu don. Tu don nomás es tocar la guitarra y cantar. Tu don no es predicar. Tu don es mentiras. Es que no a todos se les da predicar. ¿Cuántos creen que no a todos se les da predicar? Hay alguno que piensa aquí que no, es que a mí no se me da eso. No lo ha querido o no ha querido, porque pues el Señor es el que predica, no usted. Yo ya sé que yo no predico, el que predica es el Señor, porque si yo predico ya hubiera arruinado todo. Es el Señor. Los dones del Espíritu son del Espíritu, pero para su manifestación en usted. Y son irrevocables. Igual que el llamamiento, irrevocable. Todos nosotros recibimos el llamado de Dios. Verso 26 dice, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, ¿me escucho? ¿Cuántos somos ahorita? Como 30. Pues cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Tiene salmo? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Sabe lo que es un salmo? Es un cántico. ¿Qué ibas haciendo cuando ibas en el carro? Es un deseo de adorar. Eso es un salmo, una expresión de adoración. ¿Tienes esa expresión en ti cuando te reúnes como iglesia? ¿O vienes a que te inyecten vitaminas? A que te pongan levantamuertos, eso. ¿Vienes con una actitud de adoración? ¿Tienes salmo? ¿Todos ustedes tienen salmo? ¿Así? Pues claro. Pero no, pues yo vengo más bien a oír los salmos que canta Israel. Él es el salmista. Hombre. ¿Tiene salmo? Dice, ¿tiene doctrina? Cuando llegaron aquí, ¿traían doctrina? No, yo ahorita lo oí que llegó con una doctrina y luego me dijo, esto creo y condeno lo otro. Llegaron allá creyendo, ¿no? Ya tienen enseñanza, ¿no? Ya no les dan gato por liebre, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué es? Porque la doctrina es la palabra de Dios, y como la palabra de Dios está en usted, ya no puede comprar ninguna otra cosa, pues. No acepta cualquier otra cosa. ¿Tiene lengua? Pues úsela. Se refiere a ese fluir de las lenguas. Y anhélelo. ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación del Espíritu? Hágase todo para edificación. Todo. Dice, para edificación. Así que no deje nada. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. O sea, fíjese, toda la manifestación de los dones que se estaba dando en la iglesia. ¿Por qué 1 o 2 o 3 a lo más?
y por turno y uno interprete. ¿Por qué? Salud. ¿Por qué 2 o a lo más 3 y por turno y que solo uno interprete? Esto estaba ocurriendo en la iglesia, pero ciertamente estaba habiendo desórdenes. Y para mantener el orden y para la edificación de la iglesia. Exacto. Tiene que ser así. Pues así tiene que ser. ¿Verdad? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. De manera que las lenguas tienen un lugar en la iglesia, en la reunión de la iglesia. Pero dice, hable 2 o 3 a lo máximo y uno interprete. Y si no hay intérprete, y si usted dice, ay, pero yo siento las lenguas aunque no hay intérprete. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significado tiene esto? Si habla alguno en lengua extraña, porque también Dios estimula a la iglesia así, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Por qué uno? Nada más veo la frente, no le alcanzo a ver los ojos. Bueno. Lo que pasa es que dice que 3, pero por turno. Uno va a interpretar al que esté en ese turno hablando. No van a estar los 3 hablando al mismo tiempo porque sería un desorden. ¿Y si no hay intérprete? Pues mejor que no hable. Si alguien que dice, yo siento aquí un mensaje en lenguas. Bueno, eso lo dice la escritura, no lo digo yo. Dice mejor calle. Ok. Si sientes, ¿verdad? Hablar en lengua extraña, 1, 2 o 3 a lo más, uno va a interpretar. Y si no hay intérprete, pero sientes hablar en lengua extraña y no hay intérprete, puede ser en voz baja. No hablando muy fuerte, pues estar hablando hablar en lengua, pero no levantando la voz en exceso, simplemente para él mismo. Sí, pues aquí dice, ¿no? Hágase todo para edificación. Asimismo dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pero aquel que siente, ¿cómo va a saber si hay intérprete para lo que siente hablar públicamente? Va a estar, ¿eres intérprete? ¿Eres intérprete? ¿Cómo funciona eso? De sentir lo que está hablando en lenguas. Y él va a sentir porque hace muchos años yo lo miré, pero ahorita ya lo estoy entendiendo de diferente manera. Lo estoy sintiendo diferente porque el Espíritu Santo se encarga de que... ¿Estás juzgando correctamente? Siento que sí. Okay. Ay. Si no, condena. Sí. Sigue. Y yo siento que el Espíritu Santo se encarga de que entiendamos ese sentir, lo que está hablando en lenguas. Sí. Hasta ahí podría explicar. Si no hay intérprete, cae en la iglesia. No vamos a tener un intérprete asignado que tenga el letrero ahí sentado, soy el intérprete. No. El mismo Espíritu nos da testimonio cuándo es, cómo es. Si sientes algo, Dios tiene preparado a alguien. Y si no hay intérprete, pues va a ser evidente que era para él. ¿Verdad? Hable para sí mismo. Bueno, ¿ocurre? Sí ocurre. ¿Estaba ocurriendo aquí? Claro que estaba ocurriendo, por eso está llamando la atención. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen.
Aquí cada domingo o cada miércoles hablan 2 o 3. ¿Sí? El que está predicando cantando, el que está predicando hablando y el que está predicando anunciando, porque se paran a dar anuncios también. Tiene que ver inspiración de Dios. Todo tiene que ser profético, todo tiene que ser de Dios. Porque si no, ay no, yo no llego a la alabanza, eso no me gusta. Ay no, la hora de los anuncios se me hace pesada. No, pues todo es de Dios, juzga todo. Los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, o sea, dele lugar, que no se haga desorden, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cómo sería esta reunión? Estas reuniones, ¿cómo eran? Fíjense lo que está diciendo. Todos pueden profetizar. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Todos. Pero uno por uno. Imagínense que todos nos paramos y todos queremos profetizar. Así que... Pero todos pueden profetizar. O sea, todos pueden pararse aquí y hablar de parte de Dios. ¿Lo cree? A ver si lo cree cuando le diga que venga y predique. Pues sí, porque me dice que sí, pero no me lo diga a mí. Créalo. Créalo, porque si todos podemos profetizar, quiere decir que todos estamos habilitados por el Espíritu para hablar de parte de Dios. No significa que todos vamos a estar hablando al mismo tiempo. Uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. ¿Quién está listo para el domingo? ¿Quién está listo para el domingo? O sea, todos necesitamos estar dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos en el momento que se les diga? ¿Ok? ¿Ok? 2, 3. ¿Sí? No lean así, no. Sí. No. Porque si no, entonces el que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. ¿Sabe qué? Lo vamos a dejar aquí que nos corrió el tiempo bien rápido. Nos quedamos en el versículo 31. ¿Ok? Y medite sobre de esto y la próxima semana tenga algo para reflexionar sobre esto. ¿Me escuchó eso que le dije? Ok. De esto que tocamos hoy, traiga de parte de Dios reflexión. De todo lo que escuchó, de todo lo que recibió, de todo lo que el Espíritu le manifestó, para que la próxima semana tengamos algo de reflexión sobre esto. ¿Ok? Porque Dios no se queda aquí, sino que nos va con cada uno, ¿no? Muy bien. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Yo confío en ti, Señor.